Estaba enclavado a 1.400 kilómetros de Ucrania. Un supermisil intocable que Ucrania nunca podría encontrar y aunque lo hiciera, nunca podría alcanzarlo. Putin estaba confiado, de hecho, demasiado confiado. El arma intocable sí fue encontrada y una vez que lo fue, Ucrania hizo lo que mejor sabe hacer, aniquilarla. Con el arma destruida, Putin se pregunta cómo Ucrania logró el ataque si se creía que no tenía capacidades de largo alcance. Algo que Putin pensó que nunca podría existir, acaba de golpear fuertemente a Rusia. Una vez más, se ha demostrado que Putin estaba equivocado. Visitamos la planta de construcción de maquinaria de Votkinsk en Udmurtia, Rusia, ya sancionada por casi todas las principales naciones occidentales y algunas más. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Ucrania y Suiza tienen esta planta en su lista de sanciones al igual que la Unión Europea. Y hay una muy buena razón. La planta, que está a 1.400 kilómetros o unas 870 millas de Ucrania, es uno de los engranes más importantes en la maquinaria rusa de fabricación de misiles. Por eso está ubicada tan lejos de Ucrania y del resto de Europa. Putin ha estado tratando de mantener la planta escondida, con la esperanza de que la pura distancia por sí sola sea suficiente para protegerla de ser golpeada con la misma fuerza por las sanciones voladoras de Ucrania, como lo ha sido por las sanciones económicas más tradicionales. El 21 de febrero, The Telegraph informó que esta planta, supuestamente intocable, fue la última víctima de un ataque ucraniano. El medio informa que el Estado Mayor General de Ucrania confirmó un ataque a la planta de maquinaria de Votkinsk con misiles híbridos tipo Dron FP-5 Flamingo. El ataque parece haber devastado la instalación y sorprendió a Putin, quien no lo esperaba ni lo vio venir, como explicaremos más adelante en el video. Mientras los misiles de Dron Flamingo de Ucrania volaban, Rusia y quienes viven cerca de la supuesta planta intocable enfrentaron la realidad. Imágenes compartidas en canales rusos de Telegram mostraban ventanas rotas en edificios cercanos y un gran incendio descontrolado con humo saliendo de la planta, según The Telegraph. El jefe regional de la República de Udmurtia, Alexander Breshilov, incluso se vio obligado a confirmar que Ucrania había atacado, lo cual es una rara ruptura con el enfoque habitual de Rusia. Fingir que cualquier cosa que Ucrania golpea en realidad solo fue un daño colateral por restos de drones, causado por las supuestamente estelares defensas antiaéreas rusas. No se podía negar lo que lograron los Flamingo de Ucrania. La planta de Votkinsk ahora está en llamas, y hay un par de razones de peso por las que Ucrania apuntó a esta planta. Cómo ha crecido y qué fabrica. En cuanto al crecimiento, la planta de Votkinsk ha logrado expandirse incluso estando lastrada por las sanciones. Como revela The Kyiv Independent en su reportaje sobre el ataque de Ucrania, la planta es propiedad del Estado y ha crecido de manera masiva desde que Putin lanzó su invasión. Se contrataron miles y se construyeron nuevos edificios. Rusia logró importar maquinaria avanzada a la planta pese a las sanciones. Una investigación realizada por The Kyiv Independent encontró que países como China, Bielorrusia y Taiwán han vendido suministros a la planta, los cuales se canalizaron a través de terceros para evadir las sanciones y permitir que Rusia llevara a cabo esta expansión. Para Ucrania, esto fue un ejemplo de sanciones que o no se están aplicando o no son lo suficientemente fuertes como para impedir que Rusia haga lo que quiere hacer. Así que Ucrania tomó la situación en sus propias manos con el arma que Putin pensó que nunca existiría. En cuanto a lo que fabrica la planta, hay una razón de peso por la que los lugareños están reportando que Ucrania apuntó específicamente a dos de los talleres de la planta. De hecho, dos razones y se pueden resumir en dos palabras, Iskander-M y Oreshnik. La instalación de Votkinsk es clave en Rusia por su producción de misiles balísticos de combustible sólido. The Telegraph informa que el Iskander-M, que es un sistema de misiles balísticos de corto alcance que Rusia ha usado en muchos de sus ataques contra Ucrania, se fabrica en la planta. También se cree que Rusia está construyendo el Oreshnik, un misil balístico móvil de alcance intermedio, IRBM, con capacidad nuclear e hipersónico, que Putin asegura que es un arma imparable, que puede viajar a 10 veces la velocidad del sonido. Ambos misiles son amenazas enormes para Ucrania. El Iskander-M es móvil por carretera y tiene un alcance de hasta 500 kilómetros, unas 310 millas, según la Alianza de Defensa de Misiles. Eso significa que Rusia puede lanzar el misil desde dentro de su propio territorio o desde muy atrás, en la retaguardia de los territorios ocupados de Ucrania. El misil puede portar ojivas nucleares o convencionales, pero Rusia solo ha usado las convencionales en Ucrania. Aún así, los 700 kilos o unas 1.540 libras de potencia de fuego que puede transportar el Iskander-M son más que suficientes para causar daños graves a lo que sea que impacte. Lo vimos el 21 de febrero, cuando New Voice of Ukraine
reportó un ataque ruso contra Ucrania que incluyó 120 drones y el misil Iskander-M. Aunque 106 de los 120 drones fueron neutralizados, el Iskander-M sí impactó. Ucrania necesita sacar este misil del arsenal de Rusia. La mejor forma de lograrlo es eliminar la instalación clave de producción. El Oreshnik es aún más peligroso que el Iskander-M si se cree la propaganda rusa sobre ese misil. Más allá de las afirmaciones de que el misil puede alcanzar Mach 10 por ser hipersónico, también se estima que tiene un alcance de entre 3.500 y 5.470 kilómetros, o entre unas 2.170 y casi 3.400 millas según Missile Threat. Al igual que el Iskander-M, el Oreshnik es móvil por carretera e, incluso en el extremo inferior de su alcance estimado, representaría una amenaza enorme no solo para Ucrania, sino también para prácticamente toda Europa. Missile Threat dice que el arma hipersónica de Rusia puede llevar 6 ojivas Mirv, y que cada una puede desplegar 6 submuniciones para un total de 36 submuniciones que podrían impactar con cada lanzamiento de Oreshnik. Rusia ya lo ha usado contra Ucrania antes, aunque solo unas cuantas veces. La más reciente fue en enero, cuando atacaron la ciudad de Leópolis con un misil Oreshnik, después de haber golpeado previamente a Dnipro. Aunque estos lanzamientos fueron aislados, advirtieron a Ucrania que debía golpear lo que Putin consideraba intocable. Al destruir el Oreshnik, Ucrania eliminó una de las principales amenazas que tiene Rusia. Ahora que la fábrica de Votkinsk arde, Ucrania busca tumbar al Oreshnik desde su origen. El supermisil ya fue derribado. En minutos explicaremos por qué Putin creyó que eso no pasaría. Sin embargo, la destrucción de talleres en Votkinsk no fue el único logro de Ucrania en sus recientes ataques aéreos contra Rusia. Según The Telegraph, Ucrania también atacó la planta de procesamiento de gas de Neftogorsk, en la región rusa de Samara. Ucrania también atacó instalaciones rusas en la zona ocupada de Donetsk, logrando impactos directos en un taller de drones y un almacén de lubricantes. Como ha sido el caso con todos los ataques de largo alcance de Ucrania, lo que vemos aquí es la estrategia de Ucrania de debilitar la maquinaria de guerra rusa desde adentro. Volvamos al ataque en Votkinsk. Al dar detalles sobre el ataque de Ucrania, Brechalov solo dijo que la planta de fabricación de misiles había sido alcanzada por drones. No especificó el tipo y, la verdad, minimizó lo que Ucrania logró en Udmurtia. El último ataque ucraniano fue posible gracias al dron híbrido Flamingo, que demostró ser suficiente para atacar instalaciones que producen misiles temibles del arsenal ruso. Capaz de volar hasta 3.000 kilómetros o poco más de 1.860 millas y de cargar una ojiva de 1.150 kilos o alrededor de 2.530 libras, el Flamingo es un híbrido entre dron y misil que resulta aterrador para Rusia. Combina lo mejor de un misil de crucero, sobre todo en alcance y potencia, con las características de un dron. Como indica el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el Flamingo ejemplifica una tendencia: misiles de crucero de bajo costo, derivados del uso de UAV de ataque unidireccional. Sistemas como el Ruta de Ucrania y el Barracuda de Anduril han sido desarrollados por organizaciones con experiencia en el desarrollo de UAV, más que en el desarrollo de misiles. Esa nueva forma de desarrollo es lo que más preocupa a Putin. Para el líder ruso, un arma como Flamingo no debía existir, pero existe. Y antes de profundizar más en ese tema, esto es solo una nota rápida para recordarte que estás viendo The Military Show. Si quieres más de este tipo de análisis, asegúrate de suscribirte al canal. Ahora, el problema de largo alcance que Rusia creyó imposible. Cuando Putin invadió, Ucrania no podía atacar significativamente a Rusia en su propio territorio. Fabian Hoffman, de Missile Matters, revela que en 2022, el arsenal de misiles de Ucrania consistía mayormente en armas soviéticas que Rusia conocía y para las que tenía contramedidas. Ucrania ha empezado a desarrollar algunos misiles propios, sobre todo el misil antibuque R-360 Neptune. Este fue entregado a la Armada de Ucrania en 2021, y según Putin, no habría hecho mucha diferencia. El Neptune podría pegarle a algún barco en el Mar Negro de vez en cuando, pero no era un misil que Ucrania pudiera usar para hacerle daño a Rusia en su propio territorio. Putin pensaba que a Ucrania le sería difícil desarrollar lo que ya tenía, según Hoffman. Las limitaciones estructurales en la industria de misiles de Ucrania eran importantes. Una profunda dependencia histórica de componentes y mercados rusos, interrumpida drásticamente después de 2014 y solo sustituida parcialmente para 2022, dice Hoffman. Para Putin, esto significaba que Ucrania carecía de infraestructura para fabricar armas capaces de atacar a Rusia, pese a tener brillantes mentes técnicas de la ex Unión Soviética.
Sin embargo, Rusia tomó medidas para destruir lo que quedaba de la industria de misiles ucraniana. Durante el primer año de la invasión de Putin, Rusia atacó plantas de misiles ucranianas, como Pivdenmash en Dnipro, en noviembre de 2022. Putin asumió arrogantemente que Ucrania no desarrollaría capacidades de largo alcance antes de que Rusia tomara el país, combinando esto con ataques como estos, lo que llevó a que Putin pensara que el Oreshnik y otros eran intocables. Putin, despreocupado por las capacidades de largo alcance de Ucrania, enfocó su atención en Occidente. Ucrania comenzó a recibir armas de socios occidentales, como misiles Storm Shadow y Scalp de Reino Unido y Francia, y misiles ATACMS de Estados Unidos. Aunque son poderosas, estas armas no llegan muy adentro en Rusia. El Storm Shadow tiene un alcance de unos 250 kilómetros o alrededor de 155 millas, y los ATACMS ofrecen un poco más de alcance con 300 kilómetros o cerca de 186 millas. Son peligrosas, pero amenazan más a las fronteras rusas y barcos en el Mar Negro que a otros lugares. Lo único que Putin tendría que hacer es asegurarse de que las plantas de misiles, como Pokrovsk, estuvieran fuera del alcance de las armas occidentales de Ucrania, y Rusia estaría bien para fabricar lo que quisiera. Ahora sabemos que Putin se equivocó. El líder ruso subestimó de nuevo a Ucrania y creyó que las instalaciones de misiles más valiosas de Rusia eran intocables. Mientras Putin criticaba a Occidente por dar misiles de largo alcance a Ucrania, no reaccionó ante la fabricación ucraniana de armas similares. La arrogancia de Putin llevó a su caída, pues al enfocarse en Occidente, permitió que Ucrania creara armas como el Flamingo y otras de largo alcance sin que Rusia lo impidiera. ¿Por qué Rusia lo intentaría? Putin pensaba que armas como la que impactó Votkinsk no existirían. A finales de 2023, Ucrania mostraba intención de aumentar la producción de misiles y armas de largo alcance. En parte, el país se vio obligado a hacerlo cuando Ucrania se dio cuenta de que algunas de las armas occidentales que esperaba recibir, como el Taurus de fabricación alemana, no iban a llegar. Y aun las que sí estaba recibiendo Ucrania, especialmente los ATACMS, venían con restricciones sobre dónde y cómo podía usarlos Ucrania. No fue hasta noviembre de 2024 que Estados Unidos permitió a Ucrania atacar ubicaciones limitadas en territorio ruso con ATACMS. Con todos estos factores en juego, Ucrania simplemente siguió trabajando. Para finales de 2024, reporta Hoffman, Ucrania estaba en una posición en la que podía fabricar sus propios drones de largo alcance y algunos minimisiles de crucero. Las señales estaban ahí. Venía más, pero Putin las ignoró. Seguía arrogante creyendo que, sin importar lo que Ucrania hiciera, no golpearía los activos más valiosos de Rusia. En agosto de 2025, Ucrania ya usaba drones de largo alcance como el Liu-T y el FP-1, causando grandes daños a refinerías de petróleo rusas y otros objetivos. Aún así, Putin no actuó. Ahora había drones sobre Rusia casi cada semana, pero la mayoría solo llevaba cargas pequeñas. No era como si Ucrania tuviera un arma tipo misil que pudiera causar un montón de daño. Ucrania estaba logrando eso, pese a lo que pensaba y decía Putin. Para finales de 2025, el Flamingo estaba listo para actuar. En 2026 ya hemos visto a Ucrania usarlo varias veces para eliminar objetivos rusos clave, incluyendo otro sitio relacionado con Oreshnik que revelaremos al final del video. Finalmente, con el Flamingo volando, Putin notó que Ucrania fabricaba armas capaces de atacar objetivos antes intocables en Rusia. Putin intentó detenerlo. Según el analista militar, Rusia invirtió muchos recursos para descubrir dónde se construía el Flamingo, y al saberlo, atacó las instalaciones de producción de misiles dron. El medio dice que Rusia utilizó Oreshnik en el ataque. De cualquier modo, no funcionó, ya que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó a mediados de febrero que la producción del Flamingo ha continuado a pesar del ataque ruso. La planta de misiles de Votkinsk es la última víctima de un arma que Putin creía imposible. Habrá muchas más, como señala el Centro de Análisis de Políticas Europeas, o CEPA. El vuelo del Flamingo significa que se le vienen serios problemas a Rusia. Desde la perspectiva rusa, el futuro es preocupante. Cuando se despliegue esa capacidad de misiles, los ataques ucranianos de largo alcance aumentarán, afectando más la infraestructura de petróleo y gas de Rusia, que ya sufre por los ataques actuales de Ucrania, según CEPA. Parece que esto es una subestimación de las capacidades de Ucrania, lo cual es un tema recurrente en la historia. Ucrania va a estar atacando instalaciones de petróleo y gas, claro, pero con el uso de Flamingo contra una instalación que fabrica misiles Iskander-M y Oreshnik, estamos viendo mucha más ambición en el enfoque de Ucrania de la que Putin podría haber esperado. El trabajo de Ucrania en su arsenal de largo alcance ha dado resultados.
Ahora puede atacar más objetivos en Rusia que antes. ¿Qué implica esto para el futuro de la guerra en Ucrania? Para empezar, no se puede negar que el momento del ataque de Ucrania a la planta de Votkinsk fue simbólico por su momento. La noticia del ataque surgió poco después del fracaso de las recientes conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Las conversaciones en Ginebra terminaron el 18 de febrero sin avances tras un par de días. Aún así, Rusia exige que Ucrania ceda territorio. Con su reciente ataque del Flamingo, Ucrania desmiente la narrativa rusa de que está por ser derrotada. Si acaso, Ucrania está en posición de debilitar a Rusia más de lo que nunca lo había hecho antes, y arruinar la capacidad de Rusia para fabricar algunos de sus misiles más importantes, es un ejemplo perfecto de eso. UATV agrega un punto interesante en su reporte sobre el ataque con Flamingo de Ucrania. Dice que Rusia respondió con otro ataque de largo alcance contra Ucrania, solo que, como suele pasar con los ataques rusos, el país apuntó principalmente a objetivos civiles en lugar de militares. Sin embargo, puede que Putin haya errado esta vez. Además de sus objetivos habituales, al parecer Rusia también golpeó un edificio de producción propiedad de la empresa estadounidense Mondelez International. Eso puede ser un problema para Putin. Es una de las primeras grandes inversiones de Estados Unidos en Ucrania tras la caída de la Unión Soviética y según UATUI, el ataque ruso fue muy deliberado. Quizá Putin está entrando en pánico por Flamingo y el creciente arsenal de largo alcance de Ucrania. Si es así, entonces atacar a empresas occidentales en Ucrania está muy lejos de ser el tipo de decisión que vaya a calmar ese pánico. ¿Cómo puede Moscú hablar de diálogo económico con Estados Unidos mientras ataca instalaciones productivas de ese país? Pregunta UATV. Es una pregunta interesante, y será importante ver cómo responde Estados Unidos y cómo este ataque afecta su trato hacia Rusia en futuras conversaciones de paz. Ucrania continuará con su estrategia de largo alcance. Las armas que Putin nunca imaginó ya existen, y Ucrania seguirá adelante. La evolución de las tácticas aéreas de Ucrania está en agenda, por lo que Flamingo es solo el inicio, no el objetivo final. Ucrania también ha construido otros misiles y armas tipo misil, como Neptune de largo alcance y Palianitsia, que está usando para atacar territorio ruso. ATACMS y Storm Shadow ya están activos y Flamingo sigue en producción. Mientras la fábrica de Votkinsk arde, Putin pensará cuántos otros activos supuestamente intocables de Rusia están amenazados. Al líder de Rusia no le gustará la respuesta. Son muchos más de los que pensó. Y para demostrarlo, quizá recuerdes que antes mencionamos que Ucrania atacó otra instalación vinculada con Oresnik. Ese ataque ocurrió antes del golpe de Ucrania contra la fábrica rusa de misiles, y fue otra prueba más de que Ucrania, con su estrategia de largo alcance, le ha demostrado a Putin que estaba equivocado. ¿Quieres saber más sobre ese ataque? Mira nuestro video y descubre cómo Ucrania dejó fuera de combate a Oresnik apenas unas semanas antes de su último ataque. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis sobre la estrategia de Ucrania contra Rusia, que sigue evolucionando. Gracias por vernos.